Hola, hola y bienvenidos a Astral. Muchísimas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio. Y hoy día tenemos un tema que realmente a mí me encanta y por eso he invitado a Vito. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Por favor, dinos de dónde eres y cómo defines la espiritualidad desde tu experiencia personal, más allá de las teorías. En primer lugar, muchísimas gracias, Romina, por darme este espacio, por permitirme el privilegio de estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que puedan llegar a ver este video. Yo soy de Chile, de la capital de Chile, Santiago. En este momento el horario allá en New Jersey y en Santiago de Chile es el mismo, así que eso también hace que sea mucho más fácil encontrarnos. Y partes inmediatamente con una pregunta preciosa, pero no fácil de responder, porque es como cuando se pregunta, ¿qué es para ti el amor? ¿O qué es para ti la felicidad? Son conceptos multisémicos, es decir, que pueden tener una gran cantidad de respuestas o interpretaciones. Pero, ya que preguntas desde mi experiencia y de lo que yo he vivido en la espiritualidad, eh, yo provengo de una formación y una raíz muy judeocristiana. Eso debo decirlo de antemano. Si bien en mi vida he experimentado profundamente con el estudio y las prácticas budistas e hinduistas, sobre todo mi raigambre proviene del judeocristianismo. Y ahí ocurre algo precioso que quizás muchas veces no logramos ver. En el judaísmo habían más de 614 mandamientos. Eso para cualquier persona puede parecer algo agobiante. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el sentido de fondo que en algún momento el pueblo hebreo quizás perdió de vista y que luego el Maestro Jesús vino a cuestionar? Lo que había en el trasfondo era lo siguiente. Cada detalle de tu existencia, Dios, lo sagrado, lo trascendente, está hecho presente en cada instante de tu vida. El que hayan más de 600 mandamientos que rigen y norman cada detalle y cada momento de tu día, en realidad lo que te quiere decir es, desde la divinidad, es, estoy contigo. En todo momento, no solo en la sinagoga, no solo en el templo, no solo en tus momentos de oración. Estoy desde que te despiertas hasta que te acuestas. Estoy en todo momento y lugar. E incluso si uno piensa en el pueblo hebreo, algo muy propio del judaísmo es la circuncisión. Y ahí es Alejandro Jorodowski, chileno también y creador de la psicomagia, quien afirma que eso tenía un sentido muy, muy potente y era que incluso el varón y la mujer en el acto de la intimidad, al ver la circuncisión, sabrían que Dios también estaba presente en ese acto. Dios estaba acompañándoles ahí, en la intimidad, en lo más quizás íntimo que se puede dar entre una pareja. Entonces, ¿qué es para mí la espiritualidad a partir de esa teoría y de esos conocimientos? La espiritualidad es algo que en realidad no se puede separar de la vida humana. Es la irrupción permanente, es la presencia constante de lo sagrado en tu vida. Si alguien le hubiera preguntado a Jesucristo, al Maestro, en su vida terrena, cómo vivía él su vida espiritual, él no hubiera sabido cómo responder. Si nos vamos a la cultura judía de ese tiempo, justamente por lo que te acabo de decir, y le hubiéramos preguntado a Jesús, Jesús, ¿cómo puedo desarrollar mi vida espiritual? Él te hubiera respondido algo así como, ¿a qué te refieres? Porque toda tu vida es espiritual. ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo cocinas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo descansas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo piensas y reflexionas? No tengo otra manera. Es en tu vida cotidiana donde se ha de verificar si tu espiritualidad es real, porque toda tu vida es espiritual. De hecho, si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo dice que el ser humano es un compuesto de tres dimensiones: cuerpo, alma o cuerpo, mente y espíritu. Soma, psiquis y neuma. Neuma, espíritu, hace referencia a esa dimensión de la vida humana que me pone en conexión directa con la divinidad, con lo sagrado. Entonces, ahora sí llego a lo que yo he experimentado y experimento en mi vida y me esfuerzo, porque no puedo decir que siempre estoy en este sentido como conectado. La espiritualidad o el espíritu es vivir tu vida, cualquier instante de la misma, en conexión con lo sagrado. Y prefiero decir sagrado antes que decir Dios u otra imagen, porque cada uno sabrá qué es lo sagrado para él. Puede ser un dios, una diosa o múltiples dioses, pero es ese vivir en conexión.
Yo puedo estar en conexión con la divinidad mientras cocino, mientras duermo, mientras oro, mientras medito, mientras sirvo a otros, mientras leo, mientras escucho música, mientras celebro, mientras lloro, mientras sufro, mientras triunfo y mientras fracaso. Si en esos momentos yo logro mantener conciencia de mi conexión con la divinidad y me sirvo de lo terreno para de alguna manera abrirme a lo invisible, estoy viviendo la espiritualidad. Entonces no es algo lejano, es algo que está aquí permanentemente. E incluso si pensamos en el mundo de los espíritus, ellos no están en un lugar lejano, están en otra vibración, en otra dimensión, pero están aquí. Si tuviéramos la visión espiritual, podríamos ver que estamos rodeados en todo momento de muchos seres, nunca estamos Ya, solos. claro, tienes mucha razón. Ahora que estamos hablando de este tema, ¿tú crees que la espiritualidad tiene una como una línea así delgadita de la fe que tienen las personas, sea en la religión que tengan, ¿no? Cualquier religión que tengan, pero es como que la espiritualidad es fe también. Depende, porque una vez más, volviendo a lo que acabo de compartir, una persona atea, una persona que dice no ser creyente, también tiene una espiritualidad, porque también tiene una cosmovisión. Un ateo también puede sentirse sobrecogido ante la contemplación de las estrellas en una noche despejada. Un ateo, por ejemplo, también puede sentir asombro frente a la naturaleza y a lo sublime. También un ateo puede sentirse emocionado y traspasado a niveles que no logra explicar con su ciencia o con su racionalidad por el arte, por la música, por la literatura. Entonces, toda persona, sin importar si es de alguna religión o si tiene fe, sí tiene una espiritualidad. Algunos pueden ser más conscientes de la misma que otros, pero no por ser más consciente de esa dimensión espiritual, eres necesariamente más espiritual, porque incluso una persona que no es consciente de ella puede vivirla de una manera mucho mejor. Y tampoco hay que confundir fe religiosa con espiritualidad. La religión, cualquiera que sea, tiene una función social sumamente importante y una función también de sistematizar, de organizar y de ordenar dentro de un cuerpo coherente la espiritualidad. Pero la espiritualidad puede estar fuera de la religión, puede vivir y desarrollarse y cultivarse fuera de un sistema religioso. Claro que el ser humano, no todos necesariamente, pero el ser humano suele ser inconstante y suele ser frágil también en este sentido, y un sistema religioso, aquí hablo de ninguno en particular, un sistema religioso le puede ayudar para tener un orden, una coherencia que le diga cómo cultivar esa espiritualidad. Ya, Porque también uno se puede engañar mucho. Yo puedo quizás no adherir a ninguna religión, pero si quiero cultivar la espiritualidad, sí debo ser disciplinado, consistente, sistemático. Y quizás fuera de una religión me va a costar un poco más, pero al mismo tiempo, estando en una religión, si bien es cierto que me norma la vida espiritual, al mismo tiempo puede morir esa vida espiritual si termino dejando que se ahogue por la norma, por el deber y por la exigencia y por el fundamentalismo doctrinal. Entonces, cada lado también tiene su riesgo, pero la espiritualidad la tiene toda persona. ya. Quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Cuál fue el momento que cambió tu forma de ver la vida y que te conectó con lo espiritual? La muerte de mi mamá. La verdad que claramente, a ver, nunca estamos desconectados del todo. Como digo, todo es espiritual, solo que a veces somos más o menos conscientes. Yo desde mi adolescencia comencé a participar activamente en la Iglesia Católica, muy activamente, tanto en la vida de la liturgia, del rito, en la vida espiritual, en la oración y en la meditación, en el estudio, en el servicio social. Pero no fue sino hasta mis 18 años cuando falleció mi mamá, donde vino, digamos, el momento clave, porque fue algo absolutamente repentino, un accidente de tránsito. Yo acababa de cumplir 18 años y un día después ella fue atropellada. Y de un momento para otro ella dejó de vivir en esta existencia terrena. Y eso para mí fue un shock que me desestabilizó por completo y que cuestionó por completo todas mis creencias de ese momento. Y eso me lanzó a un viaje, a un itinerario espiritual y una búsqueda muy profunda,
Yo estuve un año sumergiéndome, por decirlo así, en el estudio y en la práctica del budismo, en lectura del hinduismo, en lectura de, bueno, Brian Weiss y de otras personas que se dedicaban a hacer regresiones a vidas pasadas. Me metí mucho en ese mundo. Luego pasé por lo menos un año también a través de la iglesia evangélica y adventista del séptimo día, siempre en esta búsqueda, porque todas mis certezas se habían derribado de un momento para otro. Todo aquello que yo creía muy firme se había tambaleado. Y en cierto sentido, eso que ha sido uno de los eventos más dolorosos de mi vida, sin embargo, ha sido una de las mayores bendiciones, paradójicamente hablando, porque fue lo que me permitió ampliar la mirada. Y yo después volví a la Iglesia Católica. De hecho, yo fui sacerdote católico, me formé durante 9 años y medio en el seminario para ser de tránsito, luego sacerdote católico. Entonces, claro, yo después volví a la Iglesia Católica, pero ya con una mirada distinta. Yo estaba estudiando medicina y claro, la muerte de mi mamá lo trastocó todo y me hizo sobre todo entrar en contacto directo con... Hay tres palabras que para mí son fundamentales. Una es el sufrimiento, otra es la dicha o el gozo, la alegría profunda, y la otra es el amor. Experimenté esas tres cosas durante los años siguientes con una potencia única y en el estudio de la medicina también pude acompañar a muchas personas que padecían por la enfermedad siempre tomando en cuenta estas tres cosas. Cómo viven el amor, cómo sufren y cómo puedo ayudarles para recobrar el gozo y la dicha. Eh, pero en ese sentido, esa muerte fue dolorosa, pero al mismo tiempo una bendición paradójica. Si yo volviera al pasado, obviamente, y estuviera en ese momento, yo evitaría eso. Pero pensándolo desde el presente, digo, pero si lo hubiera evitado, quizás no hubiera pasado por las experiencias que pasé, no hubiera llegado a estar donde estoy ahora, con mi esposa, con mi hija. Eh, entonces, el entramado de la existencia, el telar de la existencia se va bordando de una manera misteriosa. Y ahí es donde uno tiene que aprender a confiar, pero claro, decirlo es facilísimo, durísimo. Y muchísimas gracias por haber compartido y lo siento mucho por lo de tu mami. También te comparto lo que sé, el dolor que habrás llevado, sobre todo en una muerte tan fuerte con lo que pasó con tu mami, que es algo repentino, algo que no está, no, como que no es como uno piensa que va a ser la vida, ¿verdad? Uno piensa que uno va a tener los padres hasta de viejitos y entre el camino como que pasa algo, ¿no? Y uno nos une, yo creo que en todos los seres humanos es esa parte de la espiritualidad y eso de acercarnos a algo que nos dé fuerza, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, ¿qué error, tú que tanto tiempo llevas en este mundo, ¿verdad? ¿Qué error común ves en todas esas personas que nos están escuchando ahora que comienzan el camino de la espiritualidad? En primer lugar, muchas gracias también por compartir lo que viviste con tu papá y también ese don que quizás sin estar desarrollado sí está ahí. Sobre lo que preguntas, el error. Yo me atrevería a decir que son dos. Si lo pensara más profundamente, quizás pensaría en muchos más, porque todos cometemos tantos errores. Y eso es lo primero. No toda persona comete el mismo error, porque cada uno tiene una estructura psicológica de personalidad, cada uno tiene una historia de vida, cada uno proviene de una cultura, cada uno tiene una corporalidad y un sistema nervioso con un desarrollo específico que de alguna manera va eh, determinando cómo respondan las cuestiones. Entonces, si bien hay errores comunes, cada persona puede manifestar esos errores de una manera distinta o tener otros. Entonces, es difícil aquí decir que haya algo que siempre se va a dar. Pero yo sí he detectado dos que también los he visto en mí en su momento, con mucha fuerza. Creerme superior al resto. Creer que, bien, yo llegué a un despertar espiritual, yo ahora tengo estos conocimientos y este nivel de conciencia, soy superior a los demás, qué lástima que ellos no logren verlo. Yo tengo que atraerlos a este nivel. Es como un síndrome de mesiánico, pero también es orgullo, un orgullo. Ahora, a medida que uno avanza en el camino, si realmente está en el camino de la espiritualidad, esto se va a revertir muy fuerte. Y de repente, si que uno va por un camino sano de cultivo de la espiritualidad, se va a dar cuenta que empieza a admirar cada vez a más personas, e incluso aquellas que aparentan no ser espirituales. A las personas sencillas, a las personas comunes, a las personas que aparentan no tener ninguna importancia.
Cuando uno se va desarrollando, uno aprende a ver cosas maravillosas en esas personas, detalles que a uno lo asombran y que quizá ellas ni ellas mismas se dan cuenta. Pero ahí hay un primer error, ese orgullo, esa soberbia, ese creer que soy superior a los demás y que incluso me despiertan compasión porque no se dan cuenta de lo que yo sí me he dado cuenta. Eso es lo primero, creer que uno ha llegado a una verdad, cuando quizá en realidad no es la verdad, es tu verdad o quizá incluso es un error. Pero uno con la experiencia sí tiende a solucionar eso. Y el otro error, que yo creo que hoy día es más común que antes y cada vez más por las mismas redes sociales, es el ritualismo excesivo. Generalmente se llega a cuestionar a las religiones por el ritualismo, pero en las religiones el rito tiene un sentido, tiene una finalidad y tiene un simbolismo, que no solamente tiene que ver con lo espiritual, sino que también afecta directamente al inconsciente humano por medio de arquetipos. Eso lo dejo de lado ahora. Pero, ¿a qué me refiero al riesgo del ritualismo cuando uno inicia este camino espiritual? Hoy en día uno ingresa a redes sociales y cada vez hay en las mismas más brujos y brujas. Y esto no lo digo de una manera peyorativa, para nada. Yo les admiro. Muchos de ellos son personas muy sabias, con mucha práctica y conocimiento. Aunque también, por supuesto, hay charlatanes entre medio. Como en este mundo siempre lo habrá. Em, el problema es que muchas personas que lo siguen empiezan a vivir su espiritualidad al no estar asociados a ninguna religión o no tener una espiritualidad tan clara, empiezan a punta de rituales que en esta fase de la luna, estas hierbas y con este tipo de piedras y con esta técnica y con estos mudras en mis manos y con estos mantras que yo voy a realizar y visualizando esta luz de este color y terminan complicándose mucho. La espiritualidad, volviendo al judeocristianismo, es algo tan sencillo como vivir tu vida cotidiana en conciencia. Y los ritos te deben ayudar para aumentar la conciencia de lo divino que está presente contigo. Si los ritos te empiezan a alejar de la realidad, algo mal hay ahí. Si te empiezan a estresar en exceso, es que hay algo mal. Es que no conseguí esta hierba, es que ya se pasó a la fase de la luna en la que tenía que realizar esto, es que esta no es la piedra precisa, es que esta piedra la tocó otra persona, me la descargó, es que tengo que esperar 24 horas, que la sale uno, y eso también pasa en las religiones lamentablemente. Em, pero lamentablemente ese es otro error, porque terminamos cayendo en lo mismo que cuestionamos, en el exceso de ritualismo y de requisitos para poder acceder a lo divino. Porque ¿qué hay detrás de eso? El deseo de controlar. Quiero controlar lo espiritual, quiero controlar el mundo invisible, quiero que esté a la merced de mi voluntad. Por eso el Maestro Jesús es tan sabio cuando dice, hágase tu voluntad. Porque como seres humanos tendemos a buscar que se haga la nuestra. E incluso intentamos de hacer ritos no para conectar con lo sagrado, sino para controlar lo sagrado a nuestro favor. Y eso es un error enorme, porque justamente se pierde la dimensión de la gratuidad de la vida y de la posibilidad de confiar y abandonarme al proceso de la existencia del universo, de Dios, como lo quieras llamar. Porque yo ya no confío en el universo realmente, yo lo quiero controlar. Cuando yo digo, no, es que hay que hacer técnicas de manifestación, hay que escribir en presente como si ya lo tuviera y hay que usar el yo soy y esta frecuencia numérica, que no es que esté mal, pero si partes de eso porque quieres controlar al universo, ya te perdiste en el camino, ya te Entonces perdiste en el camino. ahí juega un papel muy claro el ego, ¿verdad? Como nosotros como seres humanos que tenemos, porque el ego no es algo como verlo malo. Yo no creo como algo malo, porque todos tenemos ego, pero el ego hay que saberlo como dominar, como en una parte hay que tener un ego creo que existe como un ego bueno y un ego malo, ¿verdad? No sé, y siento que es así, porque dentro de la espiritualidad, el ego juega como un papel ahí, ¿no? ¿Verdad? Como que queremos, como que no, ya porque tengo eso, ya quiero hacer esto, quiero sentirme así. Eh, ¿Cómo se puede transformar en la espiritualidad una persona que sea tan así, que tenga ese ego tan, digo, tan arriba? O sea, porque es bueno tener un poquito de ego, pero no al extremo que otras personas lo llevan. Creo que eso está mal en esa parte de la espiritualidad, ¿verdad? ¿Cómo tú nos podrías aconsejar en esa parte? Bien, aquí hay que hacer muchas precisiones, pero no creo que sea tan necesario profundizar mucho. Sí hay que decir lo siguiente, hay que tener cuidado con demonizar.
con demonizar lo propio humano, lo propio humano. Hay un gran maestro al quien yo admiro y cuyos escritos, que no siempre son tan fáciles de leer, sin embargo, son muy, muy reveladores, y es Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía. De él vienen, por ejemplo, la educación Waldorf o la medicina antroposófica, eh, arquitectura y muchas otras cosas. Pero justamente en el itinerario espiritual que el alma ha de seguir en su existencia terrena y en las múltiples existencias, en el caso que se crea en la reencarnación, un punto sumamente importante para poder acceder al conocimiento de los mundos espirituales y al desarrollo de los dones espirituales de una manera ordenada, sana y coherente con la propia vida, es el desarrollo armonioso del ego, la comprensión del yo. Entonces, en primer lugar, yo no demonizo el ego. El mismo Jesús, para referirse a sí mismo, habla de ego sum, yo soy. El mismo Dios en el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Moisés y Moisés le pregunta su nombre, dice, yo soy. El ego, por ende, no es malo en sí mismo. El problema es que hemos tendido a demonizar parte de ese ego. Aquí Carl Gustav Jung da en el clavo cuando habla de los arquetipos, pero también habla de la sombra. Eso que vamos negando de nosotros mismos porque no es aceptado por la cultura, por la moral o por nuestra propia percepción de lo que es bueno y malo, pero lo escondemos. Sacrificamos una parte del yo, del ego, lo intentamos de matar, pero sin entender que somos nosotros. Una revelación muy importante que yo tuve el año 2020, plena pandemia, en medio de la cuarentena, estando en el seminario, estaba haciendo oración bajo un árbol, porque el seminario para ser sacerdote donde yo estaba tenía un parque hermoso, y estaba bajo un árbol en la noche haciendo oración, y de repente, como una certeza interior, eh, preguntándome quién era yo a los ojos de Dios, dije, soy un ángel. No en el sentido que yo soy un ángel, como estos Claro, espíritus, pero claro. tengo naturaleza angélica. Y en un primer momento dije, qué hermoso. Pero inmediatamente después fue, recuerda que también los demonios son ángeles. Eres ángel, pero porque también tienes una dimensión demoníaca en ti, luz y sombra. Hasta el momento en que no logres comprender eso y aceptar también lo demoníaco en ti para integrarlo, no estarás completo. Porque mientras se niega, adquiere poder en la sombra y actúa sobre ti en el inconsciente. Aquí ya mezclamos también el psicoanálisis y la psicología. Entonces, demonizar al ego está muy mal en el sentido de que termina afectándote de una manera que tú no esperas. Por eso yo diría que son dos caminos. Por un lado, mortificación y por el otro lado, comprensión. Con mortificación me refiero a lo que dice el Maestro Jesucristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que cargue con ella y me siga. Lo que está diciendo en simples palabras de ese tiempo, donde el Imperio Romano dominaba a Palestina, era el que quiera seguirme, que tome ese instrumento de tortura y de asesinato y me siga, o sea, que se prepare para morir. Ujú. Estar dispuesto a renunciar al yo. No es buscar matarlo, pero es estar dispuesto a ofrecerlo. Y bueno, después voy a hablar un poco de eso, porque tiene que ver un poco con cuál es el signo de que vamos bien por la vida espiritual. Pero tiene que ser, no es el sacrificio porque sí, porque también la culpa y el sacrificio nos han traído mucho malestar psicológico a lo largo de la historia por no comprenderse bien el mensaje del maestro y del evangelio. Pero es tener la capacidad de decir, yo me importo, yo me amo, pero, pero bajo ciertas circunstancias estoy dispuesto incluso a sacrificarme. Hay que entender bien el sacrificio como aquello que yo ofrezco sobre un altar para que sea elevado y grato a la divinidad, a lo sagrado. Pero ya volveré sobre eso. Por un lado, la mortificación. Es decir, yo tengo un ego, quiero que las cosas me salgan bien, quiero tener abundancia, quiero tener salud, quiero ser feliz. Pero ¿qué tal si al acercarme a lo sagrado, a lo divino, empiezo también a sufrir porque otros se burlan de mí o algunos me cierran sus puertas y quizás justo eran los que me iban a dar el trabajo de mis sueños? ¿Voy a renunciar a la búsqueda profunda de lo sagrado y a desconfiar? ¿O voy a confiar y voy a estar dispuesto a esa muerte a mí, pero porque sé que hay algo mejor que me espera? Y la otra es la comprensión. Es el ser capaz de entender esta naturaleza dual de la que gozamos, ángeles y demonios, o más bien ángeles, pero que también los demonios son ángeles, y ser capaces de mirar
incluso si es con miedo, mirar nuestra miseria, mirar nuestra oscuridad y traerla a la luz e integrarla. Eso es lo que se llama trabajo de sombra. Y no es tan fácil hacerlo. Yo me atrevería a decir que es un camino toda la vida. Pero vernos a mirar lo miserable en nosotros y darse cuenta que el barro que somos, al ser tocado por la gracia de lo sagrado, también se hace hermoso, frágil, pero hermoso. Del barro es como se hacen, no sé, esculturas, como se hace, no sé, vasijas, incluso vasijas preciosas, a partir de la arcilla. Pero que es barro, que para los ojos de algunos es inmundicia, es suciedad, para los ojos del artesano el barro es materia prima para hacer obras maravillosas. Hasta que no aprendemos a reconocer nuestra miseria, nuestro barro, como algo que en potencia puede generar algo hermoso, no vamos a ser capaces de integrar el ego. Vamos a seguir atacándolo, intentando dejarlo de lado, pero una y otra vez, como este dragón que le cortas una cabeza y le vuelven a salir cada vez más, va a seguir y va a seguir. Película de como Hércules. No me acuerdo mucho del mito, pero sí de la película de Disney. Claro, y él lucha contra este dragón y cada vez que corta una... Y es como siempre vemos nosotros ese barrito en la persona ajena, pero nunca lo vemos dentro de nosotros. Siempre llevamos a ver el problema del otro, pero nunca lo que nosotros realmente tenemos adentro.